Hola queridos televidentes, muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora a la que estén viendo esto. Em, Bienvenidos al primer video de este canal donde, donde estaré hablando de un disco maravilloso, de una banda maravillosa. Disculpen, pasó algo, ya, pero no importa, mira. Vamos a hablar de este increíble disco debut de la banda chilena Los Jaivas, la mejor banda de la historia del rock chileno básicamente. Y Perdonen, pasó algo, pero no importa. Vamos a hablar del disco debut de los Jaivas. Vamos a estar haciendo toda la discografía, si es que hay apoyo y si es que no pasa nada entre medio. Si es que no... y bueno, pues partamos con el disco debut, obviamente. ¿Ok? Disculpen lo amateur, primer video. Vamos allá. En primer lugar, hay que hablar de la banda, los Jaivas. No voy a hablar mucho de la etapa original, de cómo se conocieron ni nada, porque el debut de los Jaivas, conocido como El Volantín, sale mucho tiempo después de que ellos empezaran a tocar. Y de hecho hay algo muy importante que pasa entre medio de la carrera de los Jaivas que marca un cambio, y eso es lo que suena en el primer disco. Antes del año 70 más o menos, 69, los Jaivas eran una banda que tenía otro nombre, se llama The High and Bass. Y por eso después cambiaron el nombre de Jaivas. Lo chilenizaron, ¿ok? Es muy divertido eso. Y ellos tocaban prácticamente música latina, boleros y cosas así, tocaban en Viña del Mar, Valparaíso, esos lugares aledaños a donde ellos vivían, donde ellos aparecieron. Y pasa el tiempo, se empiezan a influenciar por el rock, por la música más hippie, y empiezan a hacer algo distinto. Empiezan a hacer música de vanguardia, entre comillas, que ellos describen como unas cacofonías. En serio, no he hablado de los integrantes. Los integrantes, lo más importante, miren. Tenemos un increíble guitarrista y vocalista de los mejores de la historia de Chile, Gato Alquinta. Tenemos Claudio Parra, pianista increíble. Eduardo Parra, que se encargaba de las letras, sintetizadores y otros instrumentos. Bueno, hablar de los Jaivas es hablar de multiinstrumentistas. Ellos a veces se intercambiaban los instrumentos en las grabaciones y ese tipo de cosas. No era como que siempre tocaran el mismo instrumento. Gabriel Parra, uno de los bateristas más de este país y de este continente. Y finalmente Mario Mutis, bajista increíble Mario. Y pues ellos, como dije, se conocieron muy jóvenes y tocaban en estos lugares por Viña del Mar, Valparaíso, todo ese sector. Después conocieron la música hippie, el rock and roll, se empezaron a influenciar y empezaron a hacer música de vanguardia, que es lo que aparece en este primer disco. Y los Jaivas se cuenta que la prensa los tomaba mucho, sacaba noticias, estos hippies horribles que mueven a la juventud, porque los Jaivas tenían un séquito muy grande. A pesar de hacer música poco accesible, tenían un séquito bastante grande de seguidores que iban a todas partes a verlos. Y bueno, con tal que ellos tenían una filosofía de constante autorrechazo, de que lo que hicieron ayer no pueden volver a repetirlo y que siempre que hacen una improvisación tiene que ser nueva y tiene que romper las estructuras de lo que llevaban antes. Hay una anécdota que cuenta de que en un concierto ellos llevaron de estos Plumavit, de estos que son como, no sé cómo se llamarán en distintos países, pero son como prácticamente unas estructuras, unas cositas de... que cuando las haces tiras suenan feo y que se ponen adentro de las paredes de las casas prácticamente. Y llevaron eso al escenario y en medio de la improvisación se pusieron a hacerlo tira y empezó a sonar así, así como suena horrible. Y eso es un buen ejemplo de lo que buscaban hacer los Jaivas en esta época. Buscaban ser rupturistas, disonantes, improvisar con todo lo que eso conlleva y eso. Y bueno, los Jaivas también tenían la filosofía de que no querían hacer un disco, porque eran bien contraculturales, que todo lo que ya he dicho hasta ahora en el video. Pero pasa algo, que hay un cineasta que se interesa en ellos y le dice, es el cineasta Raúl Ruiz, un cineasta bastante conocido chileno que más adelante también iba a trabajar con ellos, pero eso es para otro video, si es que llega a los likes esto.
Bueno, ¿en qué íbamos? Ah, sí. ¿Conoces a Raúl Ruiz? Que les dice que son una banda increíble y que tienen que grabar un disco. Y va con otro cineasta gringo que conocía que tenía su buena plata. Y va al estudio RCA Splendid de Santiago. Y. Perdonen, pasó algo de nuevo. No ando muy bien de la garganta, tengo que toser de vez en cuando. Ya, pero van a ese estudio y los Jaivas dicen: wow, esto es increíble, un estudio, todas las posibilidades que hay, todos los instrumentos. Cuenta Claudio Parra, por ejemplo, que estaban maravillados con lo que se podía hacer, con todas las posibilidades. Y pensaron que su música, su éter que estaban cargando, era demasiado bueno y había llegado a un punto en que había que inmortalizarlo o si no se iba a perder. Así que deciden grabar El Volantín. Los 5 miembros originales que ya dije, eh, fue un disco autofinanciado y autoproducido. Lo produjeron ellos con ayuda de un ingeniero de sonido que obviamente les ayudaba porque no eran tan profesionales. Pero todo lo demás lo financiaron ellos. De hecho tuvieron que vender un órgano eléctrico muy costoso que venía de Japón, del gran Eduardo Parra. Tuvieron que vender ese órgano para poder financiar la grabación del disco. Fue, fue un riesgo comercial que tomaron, pero ellos amaban tanto su música que lo hicieron. Y gracias a eso tenemos prácticamente la carrera de los Jaivas y este disco impresionante. Bueno, el disco, el volantín. ¿Qué opinamos del volantín? En primer lugar, la portada es preciosa. Este es el disco más chileno, o uno de los discos más chilenos de los Jaivas, y se nota desde la portada, con la bandera chilena ahí en medio. Y encima es un disco donde las letras hacen muchas referencias a cosas muy chilenas, que vamos a ir hablando quizá un poco en el canción por canción que vamos a hacer. Y este es un disco que no es accesible. Es un disco que si has escuchado Mira Niñita, si has escuchado Todos Juntos, no sé, Altura de Machu Picchu, o incluso discos como El Indio, no vas a entrar tan fácilmente a esto porque es algo muy distinto. Es como dije anteriormente, música de vanguardia. Esto es mucho más parecido a Velvet Underground que a Led Zeppelin, por ejemplo, o a Yes, que son las influencias que después tomaron los Jaivas para hacer lo que hicieron más adelante. Y entonces es un disco extraño, es un disco cacofónico a momentos, pero también es un disco que a mi parecer es muy rítmico y tiene unas líneas vocales muy interesantes. Se muestra ya lo increíble guitarrista que era Gato Alquinta, mete unas cosas preciosas y las percusiones que hay en este disco son muy infecciosas también, muy de moverse, porque principalmente tiene una influencia latina enorme, que desde el principio la tuvieron los Jaivas. Este puede ser el disco más latino de los Jaivas, porque después más adelante iban a meter más cosas, más rock, y, y este es el disco como más con esa energía latina, chilena, de toda esta zona. Y bueno, ¿qué me parece a mí? ¿Cuánto me gusta? Debo decir que este disco me gusta más de lo bueno que es. Porque reconozco que no está en un top 5 disco de los Jaivas. Porque los Jaivas tienen una discografía impresionante. Pero es de mis favoritos. Podría ser mi segundo o tercero favorito después de los discos de los que vamos a hablar más adelante. Si es que llegamos a la meta de likes. Pongan like. Entonces, para mí es un disco increíble, que sé que a mucha gente puede no gustarle y que no está al nivel de los más de los Jaivas, pero es de mis favoritos porque ahora vamos a estar hablando de canción por canción, ¿ok? Y bueno, si es que no se me... Creo que no queda nada más por decir de la historia, creo que lo conté todo. Y vamos al canción por canción, amigos, que lo tengo memorizado, no necesito anotármelo. Ya, parte con Cayo, o piano introducción Cayo, que es... Hay algo muy curioso en este disco, que cuando lleguemos al final lo voy a explicar mejor. Parte con una introducción de piano clásica, preciosa, que muestra la influencia de Claudio Parra como pianista, impresionante. Y después va de lleno, hay un fade out de ese piano y va de lleno a la cacofonía. Es quizás la canción más, más ruidosa, más disonante del disco. Incluso el gato Alquinta aquí está cantando así como un gato que se está muriendo. Y es
no es el mejor tema del disco, pero es una gran apertura para el disco. Porque te mete de lleno a lo que va a pasar a lo largo de los 40 minutos de duración. Y es muy lindo porque te engaña al principio. Con ese pianito pensáis que se va a venir como, no sé, la conquistada. Y viene... ¡Ah! Y como curiosidad, creo que este es el único tema de los Jaivas donde se dicen groserías. Ya. Pero voy a dejar marcado así. No quiero decir eso porque YouTube se puede enojar. Pero es algo muy bonito que dice Gadal Quinta. Y bueno, temazo increíble. Pasemos al segundo tema que es La Vaquita. La vaquita que compré en la feria se quedó sin cola. Me salió sin cola más bien. Y es un tema increíble también. De todos los temas del disco se puede hablar cosas parecidas, porque todos son temas bien rítmicos, con juego de voces, y en este caso hay un juego de voces increíble entre todos los integrantes. Creo que es Gabriel Parra, que canta principalmente lo de la vaquita, pueden corregirme. Y como el tema se va armando también, van entrando más percusiones, van saliendo sonidos rayadores de cabeza, increíbles. Y es un tema, son uno de los más largos del disco, se pasa como agua. Se pasa como agua. Y la energía comunitaria que tenían para cantar, de esas voces tipo Talking Head de respuesta y voces y voces y voces encima una de la otra, ¡mua! Maravilloso. Después viene Tamborcito de Milagro, que es un tema que resalta porque está como mucho peor grabado que los otros, que es algo que hay que decir de este disco. Este disco no suena como Aconcagua, no suena como Altura de Machu Picchu, que son discos que se cae una papa frita y suena, como dicen por ahí. Este es un disco que es mucho de menor fidelidad y se entiende obviamente por lo que los Jaivas tenían para financiar el disco. Y bueno, Tamborcito de Milagro es como similar al tema anterior, pero se nota un poco más el crescendo, como va subiendo de intensidad. Y no hay tantas voces acá. Es como más gritos y como lenguaje extraño. No sé en qué idioma estará cantada, pero le da como una variedad así, como algo bonito al disco. Después, viene un momento del disco en que va a cambiar por dos canciones, que son Que la tumba serás, temazo increíble. Son dos canciones que son más legibles, que tienen más forma de canción. Y eso lo parte Que la tumba serás, que es quizá mi tema favorito. No, no, no es mi tema favorito del disco. Pero de los dos temas más legibles es mi favorito. Que es un tema que es una deformación del himno nacional. Increíble que se le haya ocurrido hacer eso. Y que tiene también estas voces de pregunta y respuesta, como en La Vaquita. Y es más corta y es melódica. Y tiene esa percusión a la vez. Entonces es una mezcla increíble. Es algo bastante accesible para lo que es el disco. Y bueno, tema precioso. Después viene el tema más famoso del disco, el hit quizás, si es que tiene un hit este disco, que esto no es como Mira Niñita, por ejemplo, que tú le dices a cualquier persona en este país y la conoce, que es Foto de Primera Comunión, que también es más melódica, un poco menos, es más de canto así comunitario, y es un tema hermoso. Em, la letra habla como de la primera comunión en sí, y todos sabemos que los Jaivas no son una banda cristiana. Entonces sabemos que tiene una interpretación, no es que te estén diciendo, ¡ay, primera comunión, qué lindo! Sino que hay que leer un poco entre líneas. Y eso mejora mucho el tema, lo eleva un poco. No sé quién habrá hecho la letra del tema, pero queda muy bien. En este disco las letras funcionan muy bien a favor de la música. Pero este tema tiene unas guitarras de Gato Quinta que son rayadoras de cerebro, son disonantes, pero le agregan como una epicidad al tema, una belleza. Y no es mi tema favorito del disco, pero puede ser como el cuarto, tercer. Es un tema increíble. En este disco no hay ningún tema que me desagrade. Temazo. Y ahora viene el último día. Iba a decir el último tema del disco. Último día viene. Que es para mí el mejor tema del disco, mi tema favorito. Y este entra en el orden de los temas más cacofónicos, tipo el primer tema del disco. Este tema es como un tornado de ruido, de gritos, de guitarras desafinadas, percusiones brutales. No es tan bailable como los anteriores, es más caótico en cuanto a la percusión.
Y es increíble como en un tema tan ruidoso, tan tenebroso, llega a ser tenebroso a momentos este disco. Te meten al medio una especie de puente quizás, una línea vocal que es la de el enojo no deja ver cosas bonitas, que sale de la nada, entra a destiempo y fuera de tono, pero poco a poco va agarrando la canción y va transformándola y es increíble, es impresionante esa línea vocal que mete ese Gato al Quinta, yo sé que es. Y otra cosa, el estilo como militar que tienen en el de pregunta y respuesta que hay en las voces es increíble, es marcial, es aterrador, es como el apocalipsis, es como el último día. Y los gritos de Gato Alquinta, carajo, los gritos, grita como un punky Gato Alquinta en este tema. Y es increíble, uno no pensaría que los Jaivas harían esto. Eh, yo cuando la primera vez que escuché este disco ya me venía volando la cabeza, pero cuando llegó esa parte es increíble. Y mi tema favorito del disco va a entrar en el top 20 temas de los Jaivas, el top 10 posiblemente. Es una de las mejores canciones de los Jaivas para mí. Eh, Eso obviamente si es que llegamos a la métrica de likes, ¿ok? Ya. Y ahora viene el verdadero último tema del disco que es como... Es más una ventana que un tema. Dura como 25 segundos creo. Que es como un bolero, se llama Bolerito. Y es precioso, tiene una melodía muy linda. Muestra como de dónde venían los Jaivas. Y, y hace... Los Jaivas dicen que esta es la primera composición que hicieron como tal. Y es una composición preciosa, chiquitita, pero preciosa. Y lo que decía yo al principio, que este tema hace juego con piano introducción, callo, porque empieza con ese piano hermoso, clásico, y después cierra con otra cosa también legible que son las voces de los Jaivas armonizando con esta guitarrita linda, y le da una lógica al disco. Y bueno, eso es todo sobre el disco La Ventana de los Jaivas. El video debió salir horrible porque es el primer video. Esto va un poco nervioso. Pero bueno, esperemos que el próximo video sea mejor. Y este es un disco increíble de mis favoritos de los Jaivas. No lo recomiendo para iniciar con los Jaivas quizás, pero sí cuando hayas escuchado lo mejor de los Jaivas, no le hagas el asco porque es un disco increíble que muestra otra faceta de los Jaivas. Es uno de los discos que más escucho de ellos porque es muy fresco, es muy fresco. Los tres primeros de los discos, cuatro primeros discos de los Jaivas son muy frescos, tienen una gran frescura, una gran juventud. Después cambiarán en otra etapa, pero hoy vamos a hablar de eso. Y bueno, pongan like. Necesito 2 likes para subir la ventana. Y vamos a estar subiendo videos, vamos a estar haciendo la discografía de Congreso también. Eh, Quizá la otra semana sale el debut, quizá antes. Y bueno, muchas gracias por quedarse hasta acá, muchas gracias por el video y bueno, aguanten los jaivas, carajo. Adiós, adiós.